Buenos días, primero que todo, muchachos. Hoy, como la tercera clase que tenemos de las leyes de Newton, vamos a ver ya las aplicaciones, y hoy concretamente vamos a trabajar la aplicación de las fuerzas de rozamiento. Recordemos que al principio vimos la teoría de lo que eran las leyes de Newton, las tres leyes de Newton: la inercia, fuerza igual a masa por aceleración, acción, reacción. Después de eso vimos cómo abordar los problemas, que fue la segunda clase, que tenía que ver cómo yo abordo la problemática hasta llegar al diagrama de cuerpo libre. Hicimos unos ejercicios de diagrama de cuerpo libre que están en el video anterior, y hoy, como habíamos quedado, vamos a empezar a hablar ya de algo un poquito más complejo que tiene que ver con esos mismos diagramas de cuerpo libre, pero incluyendo rozamiento. ¿Listo? Entonces hoy vamos a empezar con las fuerzas de fricción. Entonces, primero que todo, cuando yo hablo de las fuerzas de fricción, o también lo llaman el famoso rozamiento, es sencillamente que las superficies de cualquier material raspan con otras, así de fácil. Y ustedes por experiencia saben que no es lo mismo caerse en un plástico con jabón a caerse, por ejemplo, en concreto. ¿Sí? Ahí automáticamente uno identifica que las fuerzas de rozamiento entre los dos materiales, en el caso concreto nuestra piel y el plástico con jabón o el concreto, son totalmente diferentes. En ambos hay un desgaste, y se puede decir que esa pequeña parte que nosotros no percibimos, que ya es a nivel molecular y atómico, nos permite ver que hay ciertas ondulaciones o sierras entre las dos superficies puestas en contacto. Supongamos, esta es su piel, este es un dedote, ¿sí? Y este ya viene a ser el piso. Pues en el momento que hay un contacto, y por ejemplo usted se está deslizando hacia allá, hay una fuerza contraria, que es lo que nosotros llamamos la famosa fuerza de rozamiento. Entonces tengan en cuenta eso. Esa fricción o esa fuerza de rozamiento, que es una fuerza de contacto, siempre es opuesta al deslizamiento. Ojo, deslizamiento no quiere decir movimiento. Y la otra, si no hay deslizamiento, pero hay una tendencia a deslizarse, esa tendencia a deslizarse me da la dirección de la fuerza de rozamiento. ¿Cómo así? Si yo, recordemos, antes del ejercicio, si yo le hago un zoom a esta parte, recordemos que las estructuras están rodeadas de átomos, y esos átomos tienen cargas negativas. Y recordemos que esas cargas negativas, tanto las de arriba como las de abajo, se rechazan, produciendo en este caso lo que nosotros llamamos una fuerza normal. Esa fuerza normal es una fuerza de contacto, esa la vimos en la clase pasada. Pero ahora, esta fuerza de cizalla, porque estamos hablando de que las arruguitas pueden incrustarse en una dentro de la otra, y en el momento que yo trato de hacer un deslizamiento no me dejan, y si lo logro es porque rompo, desgasto o simplemente caliento. Ustedes simplemente cojan las manos y hagan fricción, hagan así, y se van a dar cuenta de que se genera calor. Y cuando uno, por ejemplo, tiene mugre en las manos, se da cuenta de que alcanza uno a desprender ese mugre. Ese es el desgaste del que estamos hablando. Por eso es que usted se cae en pavimento y se raspó. Pero si usted cae en plástico, se raspa pero menos, ya algo que no le genera a usted una herida. Pero siempre va a haber en este caso un tipo de desgaste porque existe algo de rozamiento. ¿Listo? Esa sería la segunda fuerza de contacto que conocemos nosotros. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir eso del deslizamiento o del movimiento? Si tenemos un ejercicio básico como el que hicimos al principio, donde tengo un bloque puesto en el piso, pero recordemos que ahora sí hay un coeficiente de rozamiento, esto es mayor que 0. Recordemos que en los ejercicios anteriores habíamos dicho μ igual a 0. Usted dirá, profe, ¿y qué es ese μ? Coeficiente de rozamiento. Pero ojo, esto está mal escrito. ¿Por qué está mal escrito? Porque ahorita nos vamos a dar cuenta que hay distintos tipos de rozamiento. Pero por el momento entendámoslo que sí raspa. Si yo quiero hacer un diagrama de cuerpo libre de este bloque, me doy cuenta que hacia abajo existe el famoso peso y que de la superficie hacia arriba tengo la famosa normal, la que hablábamos acá. ¿Listo? Son en este caso una fuerza gravitacional y una fuerza electromagnética de contacto. Pero supongo que existe una fuerza
en este caso, aplicada. ¿Esta fuerza quién la va a hacer? No sé, un dedo, un bloque, bueno, alguien la empuja. Y esta fuerza aplicada, en este caso, me generaría, en este caso, una aceleración del bloque para allá. Pero supongamos que este valor de mu, que yo me voy a inventar, que todavía no voy a entrar en detalles, no me deja mover la caja. ¿Por qué no me deja mover la caja? Supongamos lo siguiente. Si yo cojo este escritorio y hago lo que tengo allá de empujarlo, pero no soy capaz de moverlo, bueno, ahí sí lo puede mover, hice trampa, pero ahí, por ejemplo, estoy haciendo una fuerza que no hace que esto se acelere, quiere decir que las patas con el piso están haciendo una fuerza, pero en dirección contraria, y viceversa. Si yo lo quiero jalar, pero no puedo moverlo, quiere decir que existe una fuerza, pero hacia allá. Siempre es contraria al deslizamiento, no al movimiento. Ahorita vamos a ver unos ejemplos para que se den cuenta que es distinto. En este caso, si yo no soy capaz de mover ese bloque, va a aparecer en dirección contraria una fuerza de fricción. ¿Listo? Pregunta, ¿estas dos valen lo mismo? Sí. Tienen que valer lo mismo. No puede ser esta más grande o esta más grande, porque el bloque se aceleraría. En este caso, esta con esta se cancela y esta con esta se cancela para que la fuerza neta, en este caso, sea 0. ¿Listo? Esa es una fuerza de fricción. ¿Cómo voy a llamar a esta fuerza de fricción? La voy a llamar una fuerza de fricción estática. ¿Por qué estática? De pronto usted dice, profe, pero si no se acelera, ¿existe fricción? Claro que existe fricción. ¿Hacia dónde tendería a moverse? Hacia allá. Por lo tanto, ¿hacia dónde va la fuerza de rozamiento? Hacia acá. Si yo aumento esta fuerza, supongamos, la hago más grandotota, el doble, por ejemplo, y la fuerza de rozamiento no es capaz de frenarlo, ¿qué pasa con el bloque? Se acelera. Pero no quiere decir que por acelerarse no haya fuerza de rozamiento. Ya hay otra fuerza de rozamiento, pero esa fuerza de rozamiento, cuando en este caso es muchísimo menor o ya permite el deslizamiento, se llama una fuerza de rozamiento cinética. ¿Listo? Entonces, ojo, no es lo mismo dos cuerpos que estén en contacto con rozamiento estático a los mismos cuerpos en contacto, pero que se estén deslizando. ¿Listo? Un ejemplo concreto puede ser el siguiente. Ustedes han escuchado hablar, muchachos, en los carros del famoso ABS, que es lo que tienen los frenos. Y las motos también tienen ese freno ABS, que quiere decir freno antibloqueo. Claro, está en inglés. ¿Sí? Freno antibloqueo. ¿Qué significa ese freno antibloqueo? Primero, entendamos. Aquí está la llanta, puede ser del carro o de la moto, que hace que, bueno, aquí está, por ejemplo, el eje, ¿sí? Y por aquí está el resto de la moto, ¿sí? La moto se está moviendo de aquí para allá, ¿listo? Esta es la velocidad de la moto, ¿listo? La moto está puesta en el piso, obvio, microbio. Pregunta, ¿hay rozamiento? Debe haber rozamiento. ¿Entre quién? Entre el caucho y el piso. ¿Listo? Esos son los dos materiales puestos en contacto. Si la moto hace girar las llantas en esta dirección, ¿hacia dónde iría la fuerza de rozamiento? Miren la superficie. Esta superficie, la azul, va a pintar o va a pegar con esta superficie negra. ¿Hacia dónde tiende a moverse el caucho? Hacia atrás. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento va ¿hacia dónde? Hacia adelante. Y esa fuerza de rozamiento es la que hace que la moto se mueva. Así de fácil. Entonces usted acelera y es obvio que la moto va para adelante. Berraco sería que yo colocara esa fuerza de rozamiento hacia atrás, porque quiere decir que la moto se está frenando. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando usted frena, la llanta empieza a raspar de aquí para allá, pero ya empieza a tener un deslizamiento que tiende hacia adelante para que la fuerza de rozamiento vaya hacia atrás y frene la moto. ¿Correcto? Entonces, ojo, originalmente,
Una moto que se está moviendo hacia adelante y la llanta gira en esta dirección, su fuerza de rozamiento va hacia adelante, porque recuerden que la fuerza de rozamiento es contraria, pero a la dirección del deslizamiento. ¿Listo? No se les olvide ese pedacito. Ahora, ¿esa fuerza de rozamiento es estática o cinética? Pareciera cinética, ¿cierto? Pero si usted se fija, las superficies se están resbalando. La llanta lo que hace es apoyarse en el piso y avanzar. Pero no está haciendo esto, sino se está colocando. Ejemplo, yo estoy caminando y miren mis pies. Doy el primer paso. Este pie, el que quedó atrás, ¿hacia dónde tendría que deslizarse cuando hago este paso? Antes de que apoye este pie. ¿Hacia dónde tiende a deslizarse? Hacia atrás. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento de mi pie va hacia dónde? Hacia adelante. Y ese es el que me permite caminar. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo ya apoyo el segundo? ¿Este pie hacia dónde tiende a deslizarse? Hacia adelante. Por lo tanto, ese es el que me frena. Entonces, ojo, mi impulso, freno, pero aquí trato de deslizarlo hacia atrás. Quiere decir que va fuerza de rozamiento hacia adelante. Este me frena para no irme de jeta. Y así estoy cambiando mis rozamientos para poderme deslizar. Pero ojo, en términos generales, cuando yo apoyo el pie, ¿me estoy deslizando? ¿Aquí yo me estoy deslizando? ¿Me estoy resbalando en el piso? No. Fuerza de rozamiento estática, ¿sí? Distinto a si yo hago esto. Hay fricción, pero hay una fuerza de fricción cinética. ¿Listo? Entonces depende de qué. De que si están puestos en contacto, pero no se mueven las superficies entre ellos, estática. Pero hay un poquito de deslizamiento, es cinética. ¿Listo? Pilas con ese concepto. Entonces, ojo, en ese orden de ideas, para poder entender qué significan los frenos ABS, que es el concepto que me puede abarcar la diferencia entre fuerzas de rozamiento, recordemos que esta es una fuerza de rozamiento estática. Esta fuerza de rozamiento estática ya saben por qué es. Porque la llanta no está resbalando. Pero ¿qué pasa cuando usted frena? Voy a pintar la motico acá. Aquí está la motico. Una moto re fea, eso sí. Sí, yo no sé qué moto es esa, pero está fea. Frena la moto. Entonces, originalmente tenía hacia allá una velocidad. Frena. ¿Qué debería ocurrir con las llantas? Primero, las llantas van a quedarse inquietas. ¿Listo? Si quedan quietas, estas llantas van a resbalar hacia allá, ¿sí o no? Y van a arrastrar estas superficies hacia adelante. Por lo tanto, la fuerza de rozamiento en cada llanta es una fuerza de rozamiento cinética. ¿Por qué cinética? Porque sí se está deslizando. Ahí es donde uno dice, hijo de madre, en la bicicleta, ustedes frenan tan duro que queman las llantas y la marcan en la vía. Esa es una fuerza de rozamiento cinética, ¿correcto? Pero resulta que en física ya se han hecho muchos experimentos y uno de los primeros que hizo ese experimento fue el señor Coulomb, que lo vamos a volver a estudiar por allá en grado 11 cuando hablemos de fuerzas eléctricas. Y uno dice, venga, ¿cómo así? Si estamos en dinámica, con bloques, ¿qué tiene que ver eso con la electricidad? Y ese señor fue el primero que hizo con varios pares de materiales. Entonces cogió madera con cemento, cogió una piedra con hule, ¿sí? Cogió tela con, no sé, con otro material, con vidrio, y se dio cuenta que cada par de materiales tiene un valor de coeficiente de rozamiento. Y descubrió que los coeficientes de rozamiento estáticos son muy diferentes a los coeficientes de rozamiento cinéticos, pero siempre el que tenía mayor coeficiente de rozamiento era el estático. Es decir, que esta moto, cuando está girando, sin problema, estáticamente agarra muchísimo al piso. Un dato, más o menos, para que ustedes se den cuenta, el caucho con el asfalto tiene más o menos un coeficiente de rozamiento igual a 1. Si dirá, profe, ¿un qué? No tiene unidades. El coeficiente de rozamiento no tiene unidades.
es una magnitud, en este caso, proporcional. Me dice qué tanto agarra o qué tanto no agarra. En este caso agarra 1, así de fácil. Ahorita lo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que hay una relación matemática entre esos coeficientes de rozamiento. Pero resulta que este coeficiente de rozamiento también entre el mismo caucho y el mismo pavimento, pero cinético, puede llegar a ser 0,7. ¿Listo? Es decir, que cuando usted está andando en su carro, el caucho con el asfalto se agarra con una fuerza de 1 de rozamiento. Pero en el momento que usted frena y empieza a deslizarse la llanta, ya no agarra con 1, sino agarra con el 70% del valor. Es decir, que si usted frena con las llantas deslizadas, puede, por ejemplo, frenar en 7 metros, ¿correcto? Pero si usted frena sin las llantas, sin deslizar, esos 7 metros se le pueden convertir en 4 o en 5. Tocaría hacer el experimento, ¿listo? Pero usted dice, profe, ¿cómo hago yo para frenar sin que las llantas se deslicen? Con el freno ABS. ¿Qué significa? Antibloqueo. Quiere decir que por más que usted se asuste y espiche el freno, las llantas no se van a quedar quietas para que el carro empiece a derrapar, sino que hay un computador que frena la llanta y en el momento que la llanta queda quieta, mira si el carro se está moviendo. Y si el carro se está moviendo, quiere decir que hay un coeficiente de rozamiento cinético. Entonces suelta la llanta. Entonces gira un poquito. Al girar es estático y vuelve otra vez a frenar. Pero si se da cuenta que la llanta se bloqueó y el carro sigue moviéndose, vuelve a soltarla. ¿Sí? Entonces es como si frenara usted en la bicicleta de a poquito. Que creo que ustedes, si han manejado bicicleta, se han dado cuenta que uno frena mejor así. Usted a veces se asusta, va en la bicicleta, se le atraviesa un perrito y usted frena tan brusco que pierde el control de la cicla y ¡pum!, al piso. Pero si usted aprende a frenar de a poquito, ese de apretar, soltar, hace que la llanta no se bloquee. Y eso, al no bloquearse, siempre va a ser un coeficiente de rozamiento estático. Por lo tanto, va a ser máximo. ¿Listo? Y las llantas van a agarrar más al piso. Claro, usted dirá, profe, entonces, ¿un freno de ABS no frena en seco? No, nunca va a frenar en seco. Pero le va a dar a usted la seguridad de que la fuerza de rozamiento con la que usted está frenando es máxima. ¿Listo? Y la distancia de frenado va a ser menor. ¿Lo vieron? Ojo, los carros pueden deshabilitar eso, o las motos. Se meten en alguna parte del sistema, cortan el ABS. Claro, esa moto ya, si usted frena, resbala. Pero va a ser más peligroso en el aspecto de que usted no va a tener control cuando hay un coeficiente de rozamiento cinético. Usted no tiene maniobrabilidad del carro, ¿sí? Si la llanta sí está girando, que es estático, usted puede direccionar así esté frenando. ¿Listo? ¿Cuántas veces hace eso un carro? Al menos 1000 veces por segundo. Entonces eso de que frena, suelta 1000 veces por segundo. Y hay un computador que determina si esa vaina hace que el carro se esté moviendo o no se esté moviendo, para saber si lo afloja o lo aprieta, lo afloja o lo aprieta. ¿Sí? Y eso lo hace 1000 veces por segundo y hace que eso sea muy efectivo, los famosos frenos ABS. ¿Entendieron? ¿Listo? Entonces, ojo, cuando yo camino, coeficiente de rozamiento estático, ¿correcto? Cuando camino así, diferente a que yo camine así, o que me resbale el pie hacia atrás. Ahí ya estoy hablando de coeficiente de rozamiento cinético, o que yo camine arrastrándome. ¿Sí? Ahí ya sería cinético. ¿Claro? Y siempre, muchachos, ustedes van a encontrar esta característica. Primera tareita, necesito que cojan, y eso está en el capítulo de aplicaciones de las leyes de Newton, una tabla donde están los valores de los principales pares de materiales con los coeficientes, estáticos y cinéticos. Entonces, ¿qué van a encontrar? Por ejemplo, caucho con pavimento. Van a encontrar, por ejemplo, caucho con madera. Van a encontrar madera con madera. Van a encontrar caucho con caucho. Van a encontrar vidrio con madera. ¿Sí? Van a encontrar teflón. ¿Sí? Que ustedes saben que muchos de los aparatos que uno tiene en su casa utilizan como aislante o como sencillamente algún tipo de transmisor entre dos superficies
el teflón, ¿sí? El caucho, el plástico, lo van a encontrar dentro de esos pares de materiales. ¿Listo, muchachos? Entonces, ese es el rozamiento. ¿Listo? Esta ciencia, que de pronto ustedes dirán, ve, tan chévere, ¿yo qué debo estudiar para aprender esto? Una cosa que se llama tribología. Esa tribología tiene que ver mucho con la nanotecnología, que eso sí lo han escuchado porque está de moda en las películas. La nanotecnología tiene que ver con las estructuras nanométricas, ¿sí? Las cosas que son muy, muy pequeñitas, casi a nivel molecular. Y si usted es capaz, por ejemplo, de crear una superficie, que claro, si yo le hago un zoom, esta vaina va a estar toda arrugada, pero va a estar arrugado todo raro. Pero si usted sabe cómo ordenar estos átomos de una manera que pueda reducir o aumentar el rozamiento, pues sería muy bueno, ¿sí? Por ejemplo, ustedes dirán, profe, ¿y el rozamiento en la vida es bueno o es malo? Pues yo digo que es bueno y es malo. La mayoría es bueno, porque por ejemplo, esta ropita, o por ejemplo sus bucitos, el bucito de lana, ¿tiene pegante para poder agarrar los hilos? ¿Una costura tiene pegante? No, es un nudo. Pero ¿qué mantiene un nudo puesto? La fuerza de rozamiento, en este caso, estática, porque usted puede coger, hacer un nudo, y ese nudo no se le va a desbaratar porque hay fricción entre ellos. ¿Listo? Entonces, por ese lado, bueno, yo puedo hacer ropa, sin ningún problema. Puedo caminar gracias al rozamiento. Embarrada, cuando me caigo, me raspo por culpa del rozamiento. ¿Sí o no? Cuando compro un carro, metal con metal allá, los pistones del motor. Y ese metal con ese metal, en el momento que empiezan a hacer fricción, se calienta, como hacíamos ahorita con las manos. Y es normal que va a llegar un desgaste, y con el desgaste, pues el motor se acaba, ¿sí? Ya no va a haber un vacío entre el pistón y la chaqueta del motor. Entonces, voy a tener ese problema. Ahí es donde yo le echo la famosa valvulina o el aceite, para que en este caso lubrique y disminuya el coeficiente de rozamiento. Ya no va a ser un valor grandote, sino un valor chiquito. ¿Listo? Y eso va a hacer que el motor dure un poquito más. Pero gracias a la tribología y a la nanotecnología, cada vez los materiales con los que utilizan esos motores, o con los que arman esos motores, son nanométricamente mejor diseñados para que el desgaste sea menor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted mira cuánto duraba un motor de hace unos 40 años en un carro. Y usted dice, no, a los 50.000 kilómetros, ese motor ya tenía que cambiarle algo porque se desgastaba. Pero ahorita coja las partes de un motor modernas que se hacen con nanotecnología y se van a dar cuenta que el desgaste es muchísimo más lento. Y al ser muchísimo más lento, pues voy a tener más vida útil. Claro, son más costosos porque son ya no de que usted coja un pedazo de metal, lo pula con lija, sino que usted tiene que darle un tratamiento químico, y en este caso nanotecnológico, con física o con química, para que esa superficie quede pareja y pueda cumplir el objetivo. ¿Han escuchado hablar de las superficies hidrofóbicas? En internet hay muchísimos. Por ejemplo, yo puedo hacer una superficie hidrofóbica con un huevo. Usted coge un huevo, una vela, y empiece a ahumarlo. Y eso se le va a llenar de hollín, va a quedar negro. Y sea berraco y colóquele una gota de agua encima. Esa vaina es totalmente impermeable. Y resulta que el agua se vuelve hidrofóbica. La superficie del huevo se vuelve hidrofóbica. El agua no se pega ni por el berraco. Entonces ya hay ropa, ya hay zapatos que son hidrofóbicos. Entonces, por ejemplo, usted va en un aguacero y claro, le caen las gotas, por ejemplo, en la chaqueta, y esas goticas se quedan ahí pegadas y usted se mojó. ¿Listo? Pero si la superficie es hidrofóbica, cae en la gota y resbala. ¿Listo? No se adhiere. Y eso lo utilizan, por ejemplo, en los panorámicos de los aviones. ¿Sí? ¿Para qué? Pues obvio, allá arriba no van a tener un limpiabrisas, ¿sí? Dependiendo de la velocidad pueden arrancar el limpiabrisas, pero la superficie sí impide que en este caso se adhieran las gotas, es una superficie hidrofóbica. ¿Listo? ¿Y eso cómo se hace? Con tribología, con nanotecnología, que tiene mucho que ver con lo que les estoy explicando acá. ¿Listo, muchachos? Bueno, para terminar, ¿yo cómo diferencio la fuerza de rozamiento estática a una fuerza
de rozamiento cinética en un ejercicio? ¿Yo cómo sé cuál es cuál? Entonces aquí es donde deben aparecer dos tipos de fuerzas. Y una tercera que yo les voy a decir cuál es. La fórmula general me dice que la fuerza de rozamiento es μ por N. ¿Listo? No la copien, está mal. Usted dirá, profe, ¿y por qué está mal? Porque no estoy diciendo si es cinética o es estática. ¿Listo? Si yo quiero hablar de la fuerza de rozamiento estática, pues utilizo el coeficiente de rozamiento estático. ¿Listo? Pero esto tiene el siguiente valor. Fuerza de rozamiento estática máxima. Y usted dirá, profe, ¿cómo así que máxima? Resulta que esto lo determinan las superficies. Y miren adicional, ¿qué lo determina? La normal. Usted dirá, profe, ¿cómo así que la normal determina el valor de la fuerza de rozamiento? Voy a hacer el ejemplo con este escritorio. Resulta que yo con esta fuercita soy capaz de arrastrar eso. O sea, estoy rompiendo la fuerza de rozamiento. Fácil. Esto tiene una normal, mire cómo lo pintamos acá. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa si yo cojo a alguno de ustedes que pesa promedio 50 kilos y lo siento acá? ¿Será que con la misma fuerza yo puedo mover el escritorio? No, porque prácticamente las patas se van a incrustar más en el piso. Entonces es más difícil de mover. Estas arruguitas van a entrar más en las otras arruguitas. Aumento la normal. Claro, en este caso yo ¿cómo aumenté la normal? Pues aumentando el peso. Pero yo también podría hacer trampa. Podría, por ejemplo, colocar desde el techo un gato y hacer que esto tuviera una fuerza hacia abajo. Esa fuerza hacia abajo aumenta automáticamente la normal y es como si yo estuviera incrustando las dos superficies. Eso sería, en este caso, la relación directa que tiene la normal con la fuerza de rozamiento. ¿Listo? Un ejemplo. ¿Para qué sirven los alerones de los carros de Fórmula 1? Yo tengo aquí el carrito de Fórmula 1, claro, visto desde afuera. Claro, un carro de Fórmula 1 feísimo. ¿Sí? Ese es, originalmente. Pero resulta que le colocan unos alerones acá. Este y este es un alerón que le colocan al carro. Y se lo colocan así. Claro, no falta el bruto y por ahí hay videos que colocan el alerón así. ¿Qué pasa si colocan el alerón así? Pues el carrito sale volando. Y ahí es donde se ve que a veces van en el carro de Fórmula 1, tocan un poquito al otro y dañan un alerón. Tienen que obligatoriamente parar en pits porque el carro ya no funciona igual. Y uno dice, ¿pero por qué no funciona igual? Primero, si yo coloco el alerón así, el viento que le está pegando estos alerones hace que aparezca una fuerza que está haciendo que el carro se incruste al piso. El carro es muy liviano. Recordemos la segunda ley de Newton. ¿Sí o no? ¿La idea cuál es? Reducir la masa para que con la misma fuerza aumente la aceleración. ¿Sí o no? Entonces, algo muy livianito, con la misma fuerza, pues va más acelerado. Problema, como es tan livianito, en una curva no va a tener el suficiente agarre con los coeficientes de rozamiento y puede salir disparado. Entonces, ¿qué hace el alerón? Lo que le falta en peso, se lo aplica al alerón a la normal. ¿Y qué pasa si aumenta la normal? Aumenta la fuerza de rozamiento. ¿Y qué pasa si aumenta la fuerza de rozamiento? En una curva es más difícil que el carro se vaya por la tangente. ¿Listo? Esa es una de las aplicaciones, ¿sí? Entonces, ojo. Esto quiere decir fuerza de rozamiento estática máxima. Pero pilas, si yo utilizo la misma fórmula, pero para la ecuación cinética, aquí ya no utilizo el valor máximo, ¿sí? Sino utilizo simplemente el valor del coeficiente de rozamiento cinético. Se dirá, profe, que he perdido. ¿Cuándo aplico una? ¿Cuándo aplico la otra? Póngale cuidado. Voy a coger, venga, quitamos esto para que ustedes vean mejor. Voy a coger el mismo ejercicio que tomé al principio. Un bloque, pero voy a coger un bloque ya con valores, 10 kilogramos. Y les voy a dar valores de coeficientes. Coeficiente de rozamiento estático, 0,3.
y coeficiente de rozamiento cinético, ¿será que 0,2 o 0,4? Si yo quiero que sea algo así como real, ¿cuál debe ser mayor siempre? El estático agarra más. Entonces en este caso puede ser, por ejemplo, 0,2. ¿Listo? Cojo ese bloque y aquí en el planeta Tierra le aplico una fuerza, por ejemplo, de unos 20 newton. Y les hago la pregunta, ¿esa vaina se mueve o no se mueve? Usted dirá, ay, pucha, ni idea. Pero si yo calculo, primero que todo, la fuerza de rozamiento estática máxima, sé si esa vaina empezó a moverse o no. Tengo los valores. ¿Y cuáles son los valores? Que en este caso, mg y la normal son las mismas porque están en una superficie horizontal. Es decir, que para este ejercicio la normal es mg. ¿Cuánto es la masa? 10 kilogramos. ¿Y cuánto es la gravedad? 9.8 metros por segundo al cuadrado. Quiere decir que la normal de este ejercicio es de 98 newton. ¿Correcto? Ahora cojo esos 98 newton y calculo la fuerza de rozamiento estática máxima, que es mu sub s por la normal. ¿Cuánto es mu sub s? 0,3. Y si cojo ese 0.3, que no tiene unidades, recordemos, y lo multiplico por los 98 newton, esta vaina me da que máximo puede hacerme una fuerza de rozamiento de 29.4. ¿Listo? ¿Esto qué es? La máxima. Pregunta, ¿cuánto le estoy aplicando? 20. ¿Cuánto me puede hacer el bloque? 29. ¿Se resbala o no se resbala? No se resbala. Porque el bloque es capaz de hacerme máximo esto. Es decir, que cuando yo le aplico 20, ¿cuánto me devuelve el bloque? 20. ¿Listo? Pero ojo, esos 20 es porque no superé la fuerza estática máxima. Entonces, ¿sí ven que hay tres fuerzas? La primera, calcular la fuerza de rozamiento estática máxima para saber cuánto soporta. Si yo le aplico una fuerza, me va a responder con valores iguales o menores que la máxima. Entonces, ejemplo, yo coloco acá 21 newton. ¿Cuánto me devuelve? Pues 21 newton, ¿sí o no? Esa es la fuerza de rozamiento, si me preguntan en ese ejercicio. Si yo le coloco una fuerza de 29, ¿cuánto me devuelve? Pues 29. Ahí no hay ningún problema, porque no he superado la máxima. Problema, ¿qué pasa si yo le coloco 30? ¿Cuánto puede hacer máximo el piso? Es decir, que por más estático que yo quiera, esta vaina va a ser así y va a empezar el bloque a deslizarse. ¿Listo? ¿Lo vieron? Entonces, si el ejercicio original hubiera sido así y me dicen con qué aceleración se mueve el bloque, yo lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Calcular la fuerza de rozamiento estática máxima. Si la fuerza aplicada es igual o menor que la máxima, no se mueve y la fuerza de rozamiento vale la misma fuerza aplicada, así de fácil. Pero ¿qué pasa si la supero? Automáticamente esta, que es la máxima, me dice que sí desliza. Y en el momento que sí desliza, esta ya no es la fuerza de rozamiento. ¿Por qué? Porque como sí desliza, ahora tengo que utilizar, es el coeficiente de rozamiento cinético. ¿Lo vieron? Entonces tengo que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ¿cómo yo haría este ejercicio? Este ejercicio, con estos valores, me diría que los 30 newton que le estoy aplicando hacia allá van a ser compensados, en este caso, con una fuerza de rozamiento cinética. ¿Por qué cinética? Porque ya demostré que sí deslizaba. ¿Y cuánto es la fuerza de rozamiento cinética? Pues mu sub k por la normal. ¿Y cuánto es mu sub k? 0.2 por 98 newton, 19
19.6 newton. Estos serían los 19.6 newton. Pregunta, ¿cuánta fuerza neta queda? La resta entre 30 y 19.6. ¿Cuál sería esa fuerza neta? Este vectorcito de aquí para acá. Esta es la fuerza neta. Y en este caso, la fuerza neta va a ser 30 menos 19.6, claro, todo esto son newton, y esa fuerza neta es la que me acelera el bloque. Si hago la resta, me daría 10.4 newton. Y según la segunda ley de Newton, la aceleración es fuerza sobre masa, ¿sí o no? Y la fuerza en este caso es de 10.4 newton sobre la masa, que fueron 10 kilogramos. Si hago esa división, me daría una aceleración de 1.04 metros por segundo. Ah, claro, es que era sobre 10, era fácil, solo correr un cero. Listo, pero ahí quedó. Esa es la aceleración del bloque. Error que comete la mayoría. Como piensan que uno aplicó 30 y como piensan que la fuerza de rozamiento estática máxima es de 29.4, utilizan lo que les hace falta. ¿Cuánto sería esto menos esto? 0.6. Entonces cogen de una, la fuerza es igual a 0.6 newton, por lo tanto la aceleración es 0.6 newton sobre 10 kilogramos. No, porque esto es solo cuando está estático. Pero en el momento que yo me doy cuenta que sí superé esta, ya no es estática, es cinética. Y al ser cinética tengo que utilizar esta, ¿correcto? Y al utilizar esta, obvio que el valor va a ser más chiquito. ¿Por qué más chiquito? Porque yo lo que les contaba a nivel teórico. Siempre va a ser más pequeña la cinética que la estática. ¿Listo? Por lo tanto, el valor ahora va a ser muchísimo más pequeño. Mírenlo, ¿sí? Y esa sí sería la fuerza neta. Y con la fuerza neta y la masa puedo calcular aceleración. ¿Lo vieron, muchachos? Bueno, próxima clase, que yo creo que ya es por allá el día lunes, ¿sí? No sé si me toca con ustedes, pero el día lunes yo tengo con algún décimo. Estos videos siempre van a quedar en la plataforma. Vengan o no vengan ustedes, muchachos, tienen que ver estos videitos. Porque la siguiente clase, los muchachos que no están acá, ya vieron el video a nivel virtual, ¿listo? Asincrónico. Pero el tema no se pierde. Quiere decir que la próxima vez que yo haga un video o esté con alguno de los décimos, voy a continuar con el tema. ¿Listo, niños? Entonces, hoy por cuestiones de tiempo, vamos a parar ahí, porque tienen la actividad con la Secretaría de Educación. ¿Listo, muchachos? Entonces, que descansen. Chao.